Le pedimos al doctor José Antonio Esquivias presente a nuestra oradora. En los últimos años, el tema de la responsabilidad social universitaria ha atraído la atención de la sociedad e incluso de las autoridades educativas. Los crecientes problemas sociales que atestiguamos día a día y el compromiso que hemos manifestado con la formación de egresados al servicio de la nación nos obligan a constatar la necesidad de formar ciudadanos socialmente responsables, capaces de responder a las demandas de nuestro país. Esta tarde, la doctora Berta Celis Suárez nos hablará sobre este tema y sobre su experiencia desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La maestra Celis Suárez es licenciada en obstetricia por la Universidad de Chiclayo. Cuenta con un magíster en ciencias con mención en docencia universitaria e investigación educativa por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es egresada del doctorado en gestión universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. La doctora Celis ha combinado el ejercicio de la obstetricia en la docencia y en actividades directivas en la Universidad Católica de Toribio de Mogrovejo, donde ha sido directora de Bienestar Universitario y desde el año 2009, directora de Responsabilidad Social Universitaria. Le pedimos a los integrantes del Presidium ocupar los lugares, ya lo han ocupado, en las primeras filas de este auditorio y recibamos pues con un fuerte aplauso a la doctora Celis Suárez. Bueno. Sí. Buenas tardes. Presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente del Consejo Directivo de FIMPES. Doctor Salvador Valle Gámez, rector de la Universidad La Salle Noroeste. Muchas gracias por invitar a nuestra universidad a compartir y aprender con ustedes. Yo quisiera esta tarde agradecer de manera muy especial a todos los señores rectores y rectoras de las universidades particulares mexicanas y a nombre de los más vulnerables por haber considerado el tema de responsabilidad social como el motivo de esta asamblea. Y qué bueno que sean ustedes, los rectores, los que se encargan de ello. Eso implica que México y sus comunidades van a ser profunda y ampliamente beneficiadas, porque la responsabilidad social lo que hace es generar un nuevo pensamiento de universidad y, por lo tanto, un nuevo pensamiento para la sociedad. Esta tarde no pretendo enseñar nada porque ustedes nos tienen que enseñar mucho. El hecho de tener ya una federación que asocia a las universidades privadas es un gran adelanto. Nosotros en Perú, todas estamos cada uno por nuestro lado y esa es una gran debilidad. Solamente quiero compartir con ustedes algunos momentos de reflexión y un poco el trabajo que hemos ido organizando en nuestra universidad, que es joven, tiene 17 años, y la tarea es muy ardua para lo que viene. Muy bien. Entonces, solamente compartir, vamos a hablar sobre responsabilidad social. Mi ponencia tiene 3 momentos. El primer momento es un abordaje del marco teórico de la responsabilidad social. La segunda parte es la presentación de un modelo que nosotros venimos impulsando del cómo hacer la responsabilidad social. Y la tercera parte es el reto que nos viene para las universidades de Latinoamérica. ¿Qué es responsabilidad social? Yo quería presentarles esta fotografía y contarles un poquito la historia de ella y el por qué les traigo aquí
esta tarde. Hace unos meses, a raíz de unos exámenes que nosotros en la universidad pasamos como evaluación de los trabajadores, fuimos casi el 60% de trabajadores que estamos en el grupo de problemas de dislipidemia. Así que había que tomar una decisión, cómo hacer para que el siguiente control salga normal. Y el médico decía, dieta, dieta y ejercicio. Y entonces la dieta a veces se cumple, pero el ejercicio con tantas actividades es bien complicado. Así que había solamente entre las 5:30 de la mañana hasta 5:55 el espacio para hacer ejercicio. En la zona donde vivo no hay gimnasios a esa hora. Y lo único que me quedaba era un parque a 2 cuadras de mi casa. Así que empecé la tarea y aparte de descubrir la maravilla que es ver el amanecer en la naturaleza, porque en Chiclayo a las 5:30 amanece, también me encontré con este personaje que lo encontraba casi todos los días. Algunos días durmiendo debajo de una banca del parque, otro día en la puerta del banco, otro día en la esquina, pero siempre lo veía durmiendo. Hasta que un día me fui un poquito más tarde, fue sábado, y pude verle el rostro y tomarle con mi celular esa fotografía que ustedes ven ahí. ¿Y por qué es que la tomé y la llevé y me tuvo con el pensamiento durante mucho tiempo? Y es porque aquí ustedes ven el rostro de alguien verdaderamente vulnerable. Es un enfermo mental que está abandonado y que en mi ciudad no hay hospitales psiquiátricos, solo hay 5 psiquiatras para una población de 1.200.000 habitantes. Y entonces la pregunta es, ¿quién es responsable de él? Y si nosotros nos planteamos respuestas, yo decía, ¿quién es responsable de un enfermo mental? Directamente, de manera moral, es su familia, ¿no? Pero su familia, ¿cuánto habrá sufrido con él cuando empezó su enfermedad y no lo entendía? Y probablemente decidió dejarlo ir para no sufrir más. Y luego viene la pregunta, ¿quién debe responder después de su familia, si su familia no lo hace por él? Y ese está, diríamos, el Estado. Pero el Estado no lo está haciendo. Y luego viene hasta dónde va nuestra responsabilidad de las personas que lo vemos y pensamos que sí hay algo que hacer y que sí podemos hacer. Y entonces con esa fotografía hay que empezar la tarea, y empecé la tarea de visitar primero al director de la Facultad de Medicina y le mostré la fotografía. ¿Qué hay que hacer? Y entonces dice, es bien complejo, tenemos que crear un hospital, tenemos que crear un servicio, no tenemos psiquiatras en la ciudad, es todo un problema por resolver. ¿Quién lo está mirando? Probablemente nadie. Y es ahí un poco el reto de nosotros como universidad, de tener esa mirada hacia esos problemas sociales del más vulnerable, porque el más vulnerable no tiene voz, no tiene voto, no tiene presencia, porque ni él sabe quién es. Y entonces, ahí viene la tarea de la responsabilidad social, de cuánto nos estamos preocupando por el mundo y por los problemas que nos están rodeando. Yo quería diferenciar un poco el tema de responsabilidad social de estas definiciones que están en la ley universitaria nuestra, y no sé, creo que en ustedes también se habla de la proyección social. Y la proyección social, para diferenciarla de la responsabilidad social, es la asistencia social directa que nosotros hacemos a las personas para ayudarlos a resolver problemas. Y hay una infinidad de actividades. Si nosotros analizamos qué hacemos durante todo el año, nos vamos a dar cuenta que gran parte de nuestro trabajo es proyección social. Una campaña, una charla, las chocolatadas de Navidad que nunca faltan, la ayuda humanitaria, que vamos a la comunidad y tratamos de resolver la problemática directamente nosotros. Pero eso tiene su implicancia. ¿Hasta dónde va nuestro papel y hasta dónde va nuestro trabajo? El otro término que debemos diferenciarlo es de la extensión universitaria. La extensión universitaria entendida como enseñar a los otros a resolver sus problemas, como programas de capacitación permanente, y que aquellos que no son alumnos nuestros. En nuestras universidades del Perú es
esta parte de la extensión universitaria ha sido tan bien trabajada, y si nosotros hacemos un balance entre la proyección social y la extensión universitaria, pues la distancia hay entre 3 a 100. ¿Por qué? Porque la extensión universitaria es un espacio para hacer cursos, diplomados, programas de extensión que son rentables. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto de esta extensión universitaria realmente está ayudando a resolver los problemas que aquejan a nuestra comunidad? La ISO 26000 define a la responsabilidad social como la responsabilidad que debe tener la organización ante los impactos que sus decisiones y actividades van a producir, relacionadas al desarrollo sostenible y también tomando en cuenta las partes interesadas o los stakeholders, ¿no? Además, la ISO 26000 nos invita a que estas actividades de responsabilidad social deben estar integradas o debe ser una práctica común de todos los responsables de la organización, no solamente que sean ejecutadas por un pequeño grupo de voluntarios, un pequeño grupo de benefactores en la universidad que lo tenemos muy bien identificados, pero los demás ni enterados están de lo que se está haciendo. Entonces, la ISO 26000, que es una norma que salió para las empresas, ya nos da unos avances en ese tema. Pero, ¿qué nos dice ORSAL, que es el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, sobre la responsabilidad de las universidades? ORSAL nos dice que es un compromiso institucional autónomo, o sea, voluntario, pero participativo, de tal manera que el cumplimiento de nuestra misión institucional debe estar orientado hacia la pertinencia social, pero sobre todo a la gestión ética y transparente, porque gran parte de los problemas que se dan en las universidades están relacionados justamente a la gestión. Y también ORSAL nos habla de que no solamente el trabajo de responsabilidad social debe ser a nivel de nuestras universidades o de manera etérea, sino que nosotros debemos estar comprometidos en un determinado territorio, porque el impacto que genera nuestras actividades o nuestro quehacer universitario solo se gestiona si nosotros estamos relacionados con otros. No podemos gestionar, si hablamos por ejemplo del impacto ambiental, ¿podemos gestionar solamente el impacto ambiental aquí de la universidad, el campus de acá o el campus aquí en la ciudad? Tenemos que hacerlo en conjunto con otras organizaciones o con las autoridades que están relacionadas al tema. Esta responsabilidad social territorial va a generar la gran oportunidad de ir formando capital social, y este capital social de nexo permite que las instituciones se beneficien de manera igualitaria ambas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorio, no solamente nos estamos hablando de un espacio físico, sino que partimos desde la mención del cuerpo, y en los estudiantes es importante trabajar esta dimensión, el cuidado de la persona. Tú como estudiante empieza por ti, tienes que ser un modelo de cuidado. Luego sigues tu espacio individual, tu casa, tu hogar, tu habitación. Luego viene el barrio, la ciudad, la patria, porque resulta que los jóvenes son muy entusiastas y a veces se unen a muchas campañas generales que se hacen sin olvidarse lo que les toca en su propio espacio, su propia ciudad, ¿no? El otro día había un grupo de estudiantes de nuestra universidad que estaban haciendo una campaña por el cuidado del planeta. Y entonces desde la dirección nosotros, sí, excelente chicos, participamos en la campaña, perfecto, los acompañamos. Primera pregunta, ¿qué han hecho ustedes por su barrio? Nuestra ciudad ha sido catalogada como la ciudad más sucia del país. Y es tarea de todos. ¿Qué han hecho por el barrio? Y entonces es un poco también desde la universidad ir orientando estas actividades con esa mirada, primero nosotros y luego hacia afuera. Ursúa,
que es una definición muy interesante que la ubicamos, y así me gustó mucho esta definición, porque nos dice que la responsabilidad social vista desde el punto de vista de la persona es la orientación de las actividades que nosotros podemos hacer de manera individual como universidad o de manera colectiva con otras organizaciones, de tal manera que permitan igualdad de oportunidades para que los demás desarrollen sus capacidades. Hace un momento conversaba con mucho agrado la noticia que en esta universidad van a tener un proyecto tan bonito de integrar estudiantes yaquis como estudiantes de esta universidad. Y no lo hace la universidad sola, y lo está haciendo con un patronato o con otras organizaciones. Eso es responsabilidad social, porque es ayudar a que estos jóvenes que están probablemente con pocas posibilidades de salir adelante, de tener un futuro diferente y de ver la vida con otro sentido. Y no solamente debería ser la universidad la que se preocupe por ello ni el patronato, sino que también tendría que ser las empresas y las organizaciones, porque estos jóvenes, una vez que egresen, su posibilidad de conseguir un trabajo también depende de qué oportunidades va a tener en su primer empleo. Y entonces, si las empresas se comprometen a darles su primer empleo de acuerdo a su rendimiento, estos jóvenes pues tendrán un futuro exitoso. Entonces, esa mirada de responsabilidad social de la universidad para ubicar los grupos vulnerables en nuestra propia localidad y encargarse para trabajar en ello, es justamente la definición de responsabilidad social centrada en la persona. ¿Y cómo es una persona que es responsable socialmente? En su vida cotidiana se preocupa por él, se cuida primero él, porque si él no lo hace, no puede dar, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ese es, por ejemplo, un trabajo que hay que hacer con nuestros jóvenes desde adentro. Y entonces el cuidado de la salud, ¿por qué creen que yo me tenía que ir a correr a las 5:30 de la mañana? Porque cuando hablo de este tema también tengo que ser coherente. Y entonces el cuidado de la salud, la preocupación por nuestro desarrollo y la formación profesional, porque de esa manera mi trabajo va a tener y voy a poder contribuir con otros. Y no saben cómo me agradó cuando yo recibí la invitación de esta universidad, porque sé que conociendo lo que las universidades mexicanas están haciendo, yo soy la que va a ganar más porque voy a aprender mucho. Desde el punto de vista familiar, la persona responsable socialmente es aquella que sus planes individuales caminan en función a los planes de su familia. Y hoy en la tarde hemos visto una muestra de la gobernadora. Ya me imagino el conflicto que habrá tenido ella horas antes de decidir si viene o no a esta reunión. Pero luego entra a tallar qué es más importante, la reunión o la familia. Entonces, esas decisiones muchos de nosotros también lo hemos tenido que tomar en la vida, y los jóvenes también lo van a hacer. Y muchas veces ese compromiso con la familia hace que los jóvenes también eviten muchos riesgos, porque muchos de los jóvenes que vienen de lejos, en mi ciudad, en mi universidad, el 40% de jóvenes vienen de otras ciudades, 16, 17 años solos en una ciudad. ¿Se imaginan a los riesgos a los que están expuestos? Entonces, el pensar en su familia muchas veces hace que ellos también se cuiden y eviten muchas complicaciones. ¿Y cómo es un profesional con responsabilidad social? Es aquel que no se queda tranquilo en lo que aprendió en la universidad y siempre lo ven capacitándose, aprendiendo más, queriendo saber más, se involucra en redes, se involucra en otras organizaciones. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener mejores competencias para poder servir a los demás. Entonces, el reto para nosotros como universidad es introducir esto en la formación de nuestros estudiantes. Y entonces, cuando yo venía y me decían que en esta universidad tienen la hora ULSA, no sé si ustedes sabían, una hora donde los alumnos no son programados para nada y donde pueden hacer actividades diversas. Miren, qué gran idea que me voy a llevar a mi universidad.
No es una copia, pero es una idea que me parece interesante, porque nosotros tenemos un gran problema. Cuando queremos hacer alguna actividad donde todos los estudiantes deberían participar, imposible por los horarios. Entonces son ideas, iniciativas que finalmente poco a poco van generando espacios que el joven desarrolla. ¿Y qué es lo que debemos hacer como universidad para que nuestros jóvenes sean sociales responsablemente? Dos cosas: adquieran valores y actitudes prosociales, 1, y 2, tengan la oportunidad de practicar las conductas prosociales a través de proyectos. No hay otra forma, porque los valores no se aprenden con una clase, los valores se aprenden con modelos. Y entonces, ¿quién es el modelo? Su maestro. Y entonces la punta de lanza de toda esta tarea son los maestros. Entonces el trabajo con nuestros profesores es fundamental para poder sacar adelante. Y ahí tienen esos valores: autonomía, diálogo, respeto, tolerancia, justicia, interdependencia, integridad, sociabilidad, solidaridad, bien común y equidad. Y yo lo subrayé el último: excelencia e interdisciplinariedad. Si solamente lográramos el último, profesionales muy bien capacitados que sepan trabajar en equipo, habremos resuelto muchos problemas en las instituciones. Nosotros en Perú tenemos un serio problema con la calidad de las universidades, que luego podemos comentarlo si nos da tiempo. Una de las actitudes más importantes es la prosocialidad, que la vamos a desarrollar luego. El doctor Robert Roche es un psicólogo que ha acuñado este término de la prosocialidad como un sistema de pensamiento orientado a promover actitudes y conductas que benefician a otras personas, grupos o metas. Este doctor es la primera vez que nos habla de que es posible en las universidades o en distintos escenarios poder desarrollar estas actitudes y hacer más frecuentes las conductas prosociales en los profesionales y en los estudiantes. Y él nos decía: ¿cuántos juicios se pueden evitar los médicos si tan solo aprendieran a comunicarse de manera adecuada? ¿Qué diferencia hay entre la prosocialidad y el altruismo? Un acto altruista es aquel que nosotros lo ejecutamos sin importar el receptor. Y el acto prosocial tiene 3 factores. Primero, que debe ser aprobado por el receptor, es decir, no podemos ir y hacer una actividad lo que nosotros creemos que va a ser. Segundo, debemos partir de los verdaderos problemas o las verdaderas necesidades de esta comunidad, y finalmente debemos hacerlo juntos. Yo con los estudiantes de la universidad en la mañana comentaba una anécdota que nos pasó hace algunos años. En Lambayeque hay una zona de sierra que durante unos meses del año se produce el friaje y hay muertes de niños por el frío. Y entonces se lanzó una campaña, abriga tu comunidad, y era llevar abrigo a estas zonas. Y compramos ropa para niños y niñas y llevamos a la zona. Después de unos días, una trabajadora del centro de salud se acerca a la universidad porque era egresada nuestra y nos dice: ¡qué error! Ustedes mandaron la ropa y las niñas nunca se pusieron la ropa que les mandaron. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la ropa la desarmaron y la han convertido en mantas. ¿Pero por qué? Es que en esa comunidad las niñas solamente visten la ropa típica desde sus ancestros y nunca van a usar una chompa o una casaca que ustedes le pudieron enviar desde la ciudad. ¡Qué vergüenza! Y entonces aprendimos que la siguiente vez tenemos que ir, conocer con quienes vamos a hacer la tarea, preguntar qué necesitan, pero no solo eso, sino que tenemos que hacerlo juntos. Y el siguiente año no llevamos ninguna ropa comprada. ¿Saben qué llevamos? Lana para tejer.
porque las señoras son unas expertas artesanas tejedoras que ellas mismas hacen sus mantas y la ropa para sus niños. Y entonces, durante 6 meses antes del friaje, ellas trabajaron la ropa y el dinero que nos costó anteriormente la ropa que enviamos el año pasado, con lana compramos 4 veces más. Entonces, miren cómo un proyecto pequeño como esos finalmente se convierte en prosocial cuando nosotros le damos el sentido de quién es el beneficiario. Entonces, ahí tenemos algunas otras características. Yo resalto las de abajo. Hay que tener 3 criterios: salvaguardar la identidad. A veces hacemos muchas actividades y lo primero que hacemos es la fotografía, cogemos el caso más delicado, más doloroso y lo publicamos en las redes sociales, en el video, y convertimos finalmente en nuestra campaña publicitaria. Y eso no es prosocial, porque finalmente estamos utilizando al vulnerable para fines de la institución. Hay que salvaguardar la autonomía, no podemos ir e imponer lo que nosotros creemos que es correcto, como en esa campaña errónea que tuvimos, que nos sirvió mucho para aprender. Y sobre todo tener creatividad e iniciativa de los grupos implicados. Cuando fuimos a conversar con las señoras, ¿y qué les gustaría a ustedes? Lana, fácil, rapidito, la solución estaba ahí. Bien, la prosocialidad nos da muchos beneficios. Uno de ellos es mejorar la calidad de las relaciones, porque una de las respuestas de una acción prosocial es la reciprocidad. Implica que la persona con la que trabajamos de manera prosocial responde de manera positiva hacia nosotros. Ustedes no se imaginan cómo nos quieren en esa comunidad. Es más, las estudiantes que fueron en el grupo a llevar las lanas también aprendieron algunos puntos del tejido y fue maravilloso ver que las estudiantes pudieran conocer cuántas horas esas mamás se tienen que pasar tejiendo una manta para sus niños. Y esa dinámica es recíproca, y entonces cuando hacemos proyectos prosociales, finalmente la comunidad se vuelve nuestra hermana. Y como es nuestra comunidad hermana, nosotros nos vinculamos con ella y es muy agradable saber que confían en nosotros. Estas primeras actividades que hicimos al inicio con esta comunidad de Cañaris nos sirvió después para otro proyecto de mayor envergadura, que fue el convocar a una empresa y convocar al Estado para que puedan invertir en mejorar el saneamiento básico, carreteras y también el mejoramiento de la infraestructura de centros educativos. Una de las ventajas del trabajo prosocial es que aumentan los comportamientos prosociales. Cuando nosotros ayudamos a una familia o a un grupo, este grupo suele ayudar a otros y finalmente vamos a hacer toda una cadena o un trabajo en abanico, que se van repitiendo el trabajo prosocial, ¿no? Esto trae una mejora sustancial en la autoestima tanto de los estudiantes como de los participantes. No saben qué grato es cuando vemos que un estudiante que aprendió a trabajar en un proyecto es menos egoísta porque se ha desprendido de sí para pensar en el otro. Aumenta la empatía, que es la capacidad de entender al otro. Una parte muy importante en los profesionales, ¿no? Imagínense a un estudiante de ciencias empresariales que va a trabajar en el área de ventas. Si esta persona, este profesional, aprende a entender lo que su cliente quiere, necesita o piensa, rápidamente se ganará su confianza y tendrá pues éxito en las ventas. Y entonces miren cómo un trabajo de prosocialidad luego se relaciona en el futuro, en sus conductas profesionales. Adquiere un contenido significante, el estudiante le encuentra sentido a las cosas. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, los estudiantes de medicina que van y empiezan a brindar ayuda a las familias, el estudiante regresa sobrecogido las primeras veces cuando dice, profesora, es increíble que vivan así, y empieza a valorar lo que tiene,
a valorar a su familia, a estudiar con más ahínco y a sentir que la vida tiene sentido. Eso genera resultados en mejorar su autoestima, porque él dice, puedo mejorar, ¿no? Ahora los jóvenes tienden a ser muy solitarios, ahora andan con el celular, el iPhone, están juntos y están comunicándose a través del WhatsApp, ¿no? Y entonces pierden esa capacidad de poder entender al otro. A través de estos proyectos pueden sentir que son útiles y eso va a generar que aprendan a comunicarse de manera empática, y el éxito de las organizaciones es esos niveles de comunicación. Otro de los beneficios es, bueno, ya lo hablamos, facilita la comunicación empática, moderadora de la ambición y del poder. ¿Qué sucede con nuestros políticos o representantes que una vez que llegan al poder se olvidan de todos los compromisos y el cómo tuvieron que trabajar en esas redes para poder llegar al poder? Porque justamente cuando no hay ese sentimiento de prosocialidad y de pensar en el otro, o hago el trabajo pensando en el otro, justamente viene el peligro del abuso del poder. Entonces, cuando un profesional es prosocial o cuando una autoridad es prosocial, tiene menos tendencia a hacer abuso del poder. ¿Por qué? Porque se siente comprometido con los demás y porque sabe que después va a haber una alternancia inmediata, porque sabe que su cargo tiene un límite y que cuando él termina debe entregar las cosas correctas, adecuadas, sin dificultades al que sigue. Y eso hace que el grupo continúe. Y eso hace, por ejemplo, que las organizaciones sean sólidas y permanezcan por siglos. Cuando alguien falla en la línea del poder, empieza la crisis. Y entonces, las acciones prosociales generan también nuevas acciones prosociales y es un ciclo que se va repitiendo y cada vez es más fuerte, es más intenso y genera mayor compromiso entre las organizaciones y en los participantes, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos en el año 2014 la ley universitaria, la nueva ley universitaria que se aprobó, y miren, en esta nueva ley universitaria la define como la gestión ética y eficaz del impacto generado por las universidades en sus diferentes funciones y coloca la responsabilidad social como eje fundamental de la universidad. ¿Y cuáles son los impactos que genera la universidad? No sé si ustedes alguna vez habrán leído a François Vallée. François Vallée plantea esos 4 impactos en la organización, ¿no? A nivel de la organización, el impacto laboral y ambiental, el impacto cognitivo, el impacto a nivel educativo y el impacto a nivel social. Entonces nosotros con esta teoría empezamos nuestro trabajo y en el año 2010 cambiamos el nombre de nuestra dirección que se llamaba Proyección Social y se llamaba Responsabilidad Social. Pero hacer ese cambio y ese giro de la proyección social a la responsabilidad social no es fácil, es bien complejo porque la responsabilidad social permea todos los estamentos universitarios y sabemos lo complejo que ha sido. En el año 2012 nuestro sistema se basa en 2 procesos, el proceso de responsabilidad social académica que implica los programas y proyectos ejecutados por profesores desde el marco de sus asignaturas y el proceso de responsabilidad social institucional para los proyectos que se desarrollan en la universidad hacia adentro o también de la universidad hacia afuera con otras organizaciones. En el 2014 tuvimos esos resultados, ¿no? En el 2015 nuestros beneficiarios se han ido incrementando, las escuelas que eran 12 ahora son 15, y con este nuevo marco legal nosotros planteamos como propuesta este modelo. Es un modelo que tiene su base en la responsabilidad social centrada en la persona y que además tiene el enfoque territorial porque queremos hacer proyectos que estén anclados en la región. Y además
con la teoría basada en proyectos. Por eso es que ustedes ven que en cada uno de los componentes el subproceso de gestión tiene 4 programas, el subproceso de investigación 3 programas, el subproceso de docencia 3 programas y el subproceso de extensión 2 programas. En el tema de gestión, nosotros proponemos que en la universidad se debe conformar un equipo de gestión de alto nivel de la responsabilidad social de la universidad, porque si no es así, podemos correr el peligro de ir perdiendo el rumbo de la misión de la institución. ¿Y quién puede ser este equipo de alto nivel? El rector, algunos miembros de algún patronato o personas importantes que puedan opinar sobre el rumbo que debe seguir o de los proyectos o programas que debemos tener en la universidad. Se socializa luego a nivel de las altas autoridades, se incorpora a la política de la responsabilidad social en el plan estratégico, luego viene el periodo de sensibilización, comunicación y difusión interna y finalmente el diseño e implementación de programas y proyectos. ¿Qué programas tenemos? El programa de responsabilidad social laboral, que tiene que trabajar lo relacionado al cumplimiento irrestricto de las leyes laborales y trabajar también el tema de mejora del clima laboral. Yo pensaba que cuando lanzamos este programa, aquí vamos a tener la mayor resistencia en mi universidad. Y miren que no fue así. No fue así. La Dirección de Recursos Humanos inmediatamente dijo, sí, excelente. Y hemos pasado la evaluación de clima laboral, todavía no sabemos, estamos esperando los resultados y a ver qué sale ahí. Porque no hay que tener miedo de medir lo que estamos haciendo por dentro, no podemos dar hacia afuera lo que no tenemos, y entonces es esa mirada hacia adentro que nos va a ayudar. El programa de responsabilidad social ambiental, que parte desde medir nuestra huella ecológica y luego qué planes vamos a implementar a lo largo del proceso para mejorar el impacto. El programa Democracia y Transparencia, que también debe incluir una serie de proyectos que permitan generar espacios donde podamos discutir, debatir ciertos temas de la organización y también del país. Y también la publicación de la información de los acuerdos de la universidad. El programa de compras responsables, que pretende que nuestros proveedores también sean responsables socialmente, de tal manera que poco a poco iremos generando ese efecto multiplicador en las otras empresas. En el tema de formación profesional, asumimos que en nuestro país, no sé si acá en México, también creo que es característica de Latinoamérica, la principal función de la universidad es la formación profesional. Y ahí nuestra meta es promover conductas prosociales en los futuros profesionales, ya lo hemos hablado. ¿Cómo hacerlo? Ahí viene la tarea. Cada universidad tiene que evaluar sus condiciones, cada universidad tiene sus propias características y no siempre lo que funciona en una universidad va a funcionar en otra. Por eso es que la idea que nuestros programas y proyectos sean propios y de consenso entre los participantes. Y entonces ahí nosotros planteamos, miren, incorporar contenidos transversales. Nosotros hemos tenido una muy buena experiencia, por ejemplo, en las carreras de medicina, de toda la Facultad de Medicina, el tener como eje transversal la bioética. Y el lema es, todos defendemos la vida siempre. Y entonces en cada curso de carrera, en cada curso principal, los profesores tienen la tarea de seleccionar 2 temas de dilemas bioéticos y lo analizan y lo trabajan con sus estudiantes durante ese semestre, en ese tema, en esa temática. Y entonces imagínense a lo largo de la carrera cuántas veces el estudiante habrá reflexionado sobre los dilemas bioéticos, aparte de todos los cursos de bioética, de ética y de doctrina social de la Iglesia que se llevan, ¿no? Incorporar diversas estrategias de intervención social en asignaturas clave. Aquí vienen los proyectos por asignaturas o materias y luego también los proyectos que se pueden hacer en comunidades de aprendizaje. Incluir cursos de responsabilidad social en
en la universidad nos parece importante como marco general, pero no caigamos en el peligro, porque luego hay universidades en el país que ya hicieron la responsabilidad social, la vamos a trabajar 2 asignaturas, una la llevan en el 5º y la otra la llevan en el 8º y ahí acabó todo. Y entonces esa no es la solución. Implementar cursos de posgrado y luego el servicio social universitario insertado a proyectos de desarrollo local en programas del Estado. Luego en el programa, ahí vienen los 2 programas, el programa Responsabilidad Social Académica, que aquí estarán todos los proyectos, imagínense, de todas las asignaturas y de la universidad, y ahí el programa de Educación Continua. En el tema de investigación planteamos estos 3 programas, el programa de investigación socialmente pertinente, el programa de difusión y entrega de resultados y el programa de alianzas estratégicas para la investigación. En el tema de extensión universitaria, la idea es unir a los participantes del cuatrimotor del desarrollo, que es la universidad, la empresa y las entidades del Estado. Ahí tenemos esos 3 programas, programa de desarrollo institucional para el desarrollo local y regional, el programa de voluntariado, que no lo teníamos y que lo tenemos que implementar porque la ley ahora nos obliga, y el programa de servicio social universitario. ¿Qué espera de nosotros la sociedad? En ese marco general, ¿qué es lo que nosotros como universidad nos debemos ir planteando como reto? Primero, en la declaración de Inchenon, que ha sido en mayo del 2015, nos pide que la educación, la nueva visión de la educación es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo que es el principal motor del desarrollo. De ahí que no hay vuelta atrás, educación y desarrollo están unidos. Entonces, temas que nosotros desde nuestros espacios debemos ir reflexionando es la pobreza, y ahí tengo esa estadística, nosotros, América Latina, ya no aparecemos como los países más pobres, por eso es que el apoyo de organismos internacionales para proyectos de trabajo en la pobreza ya no llegan a nuestros países. Nosotros tuvimos un auge muy alto de apoyo de organismos internacionales y ahora capital de cooperación internacional ya no hay. Y entonces ese es un dato que hay que ver con quién vamos a trabajar este tema. Y ahí está el mapa, el Perú 3.7, México 2.7, ustedes están mejor que nosotros. Claro que ese indicador cuando yo lo vi dice, ¿por qué tan bajo? Si en mi ciudad las estadísticas dicen 30% de población pobre. Es un tema que sería causa de otro evento. La violencia, ¿no? De los 20 países con mayores tasas de homicidio, 16 son de América Latina, miren este dato. Y nosotros hoy que estamos terminando un proceso electoral, el primer problema de nuestro país es la violencia. Y las estadísticas lo dicen. En números absolutos, bueno, ahí en la primera no estaba ni el Perú ni México, pero en números absolutos aparece Brasil, India, Nigeria y México está en el 4º lugar en números absolutos de homicidios. Eso encontré en el internet, ustedes no quiero tocar el tema, pero el tener esta data ya es un avance. En nuestro país no tenemos ni esto, no sabemos dónde hay más problemas. Y entonces la tarea de las universidades de constituir o de involucrarse en los observatorios de criminalidad es un gran trabajo, ¿no? Yo veía Sonora, está en intermedio, ¿no? Y aparece ahí en rojo los estados con mayor índice de homicidios. Solamente se ha medido homicidios. El cambio climático es un tema que también nos tiene que afectar. Miren, ahí está, estos son los nevados de Perú en el 2001, miren cómo está en el 2007 y en ese mismo año, en unos meses, cómo hemos ido perdiendo glaciares. El Perú va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Ya estamos ahorita terminando el proceso del fenómeno del Niño y hemos tenido una sequía que en el país probablemente la papa va a tener el precio más caro de los últimos 10 años, porque el cambio climático impacta en
en la economía de la sociedad. Y eso es un tema que hay que reflexionarlo desde nuestras universidades con los estudiantes y los trabajadores. Pero si hay algo que no todo es malo, ¿no? Ustedes, México, nos tiene que enseñar cuánto han valorado su cultura y cuánto han hecho con ella, A mí me alegra muchísimo cuando yo vengo aquí a México y el nacionalismo de ustedes es fantástico y cómo le han puesto en valor toda su cultura. Nosotros en Perú todavía no hemos llegado, el sur ha progresado un poco más, Cusco, Puno, Arequipa, en valorar nuestro patrimonio, en aprovechar nuestra cultura, pero yo que vengo de la zona norte, no se imaginan que es una zona donde nosotros tenemos unos museos maravillosos de las culturas prehispánicas y todavía no despega el turismo en esa zona. Tenemos comida y la música, el arte que ustedes tienen, pues es maravilloso lo que han hecho y estoy segura que han hecho gran parte de ese trabajo las universidades. Nosotros también tenemos ahí, yo les traje, esta es la fiesta de la Candelaria, ellas son campesinas de Puno, que se visten así de elegantes para bailarle a la Virgen de la Candelaria. Es una fiesta de Puno maravillosa. Esos trajes cuestan entre $1,000 a $1,500 y trabajan durante el año para tener sus vestidos de gala para bailarle a la Virgen. La papa, que es genéticamente tenemos más de 200 variedades de papa, ya se imaginan cuántos platos de papa hay. El ceviche, que no sé si lo habrán comido, la marinera, que es el baile de nuestra región, de nuestra zona, la alpaca, la plata, la artesanía, en fin, somos un país mega diverso, que queremos aprender de México cómo han hecho para ponerlo en valor y para hacer que las comunidades que tienen esta trascendencia no sigan siendo marginales. Yo termino mi exposición diciéndoles que la responsabilidad social, más que un modelo de gestión o una herramienta de gestión, es una manera de actuar y de pensar. Yo con muchísimo gusto estuve en esa milpa maya en agosto del año pasado y no saben qué maravilloso fue conocer a esta familia que saca adelante el maíz orgánico que luego lo comemos en las tortillas deliciosas. Y bueno, muchas gracias en el idioma maya, Tarispa, Sukukunay, Warmisitay. Muchas gracias en quechua. Agradecemos a la doctora Celi Suárez por su mensaje y por compartir su experiencia con los rectores de las universidades afiliadas a FIMPES. Le pedimos a continuación al presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente del Consejo Directivo de FIMPES, y al doctor Salvador Valle Gámez, rector de la Universidad La Salle Noroeste, le hagan entrega de un reconocimiento por parte de FIMPES y de nuestra universidad anfitriona. A nombre de la FIMPES, de la Federación, le entregamos este reconocimiento por su valiosa aportación y luego también le voy a entregar, espero que traiga algo por dentro porque no sé, es un regalito. Igualmente de parte de aquí de la universidad es un regalo que espero lo ponga en su casa o en su oficina para que nos tenga siempre presentes como un sacramento de este compromiso de nosotros.